Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 19 del mes sexto del año 2026. Como siempre, hacemos de todos los días un día especial. Uno de los mejores días de nuestra vida, cuando no desaprovechamos la oportunidad de moldear el día para que sea eso que hemos declarado. Uno de los mejores días de nuestra existencia, y para eso pues vamos a tomar un punto de contacto. Toda la semana hemos estado motivando, avivando, recordando y poniendo por obra la porción que nos corresponde como pueblo despierto del estudio de las Escrituras, el recuerdo de aquello que vivimos en la antigüedad y que ahora podemos traer como orden divino al presente. Y esta porción se conoce como Jucá, rito. Por eso hoy cerramos el ciclo de la semana con ese tema, el rito sagrado, el rito de la purificación. Bueno, por eso es muy importante entender cómo purificamos nuestra mente, cómo purificamos nuestro corazón, cómo purificamos nuestro cuerpo, para que así como las aguas de la purificación escondían un ritual sublime, que en el hebreo se le llama Jucat, sustancialmente lo mismo. Como vamos a cerrar el tema de esta semana, que lleva el nombre de la porción semanal, el rito de la purificación, o Jucat, no solamente de la purificación, sino que Jucat es un precepto o una ordenanza que no tiene lógica, pero que esconde una sustancia muy profunda de lo que representa en nuestras vidas el vino de la gracia. Entonces, primero aclaramos la palabra rito. Es una palabra latina que significa como especialmente ceremonia religiosa, aunque también hay ritos sociales como el saludo y diferentes ritos, de lo que se extrae esta palabra como un modo prescrito de celebrar un culto o una ceremonia sagrada. Entonces, vemos nosotros acá que cuando la roca arrojó agua y el agua se convirtió en vino, es un proceso, porque primero vemos a Moisés hablándole a la roca y la golpea. Y luego esta roca da alumbramiento o pare, como es la palabra parir, la palabra original, o brotar agua. Entonces esa agua ahora está como ritual de purificación, y solamente en una boda habían unas tinajas en los evangelios, y es de allí donde se genera el primer milagro de Yeshua a ojos vistos, que tú conoces como Jesús. O sea que cuando la roca arroja el agua, y luego mucho tiempo después esa agua se convierte en vino por causa de una boda. Una boda es un compromiso, y si queremos nosotros cambiar la sustancia de las cosas creadas, debe de haber un compromiso, debe de haber una boda. En este caso, las bodas de Caná representa pues el novio, la novia, un responsable de la fiesta, de la celebración o del ritual. Y entonces pues entendemos que para referirnos a la boda es un compromiso, es una persona comprometida, en este caso pues con las leyes universales, para que esa agua se convierta en vino. Pues son esos misterios ocultos de la sabiduría divina. El vino representa eso, el vino representa esa relación con lo oculto. Así como estaba oculto en la uva, pues así también las parábolas de las Escrituras están ocultos en la Torah, en la instrucción para la vida. Por eso los Shabbat, al inicio y al terminar, pues nos tomamos lo que se llama el Kiddush. El Kiddush se refiere al vino o a la santificación del Shabbat. La palabra para el hebreo para vino es yayin, y yayin tiene un valor numérico. Ese valor numérico de la palabra yayin es igual al valor numérico de la palabra sot. Y sot quiere decir oculto. Las dos tienen un valor numérico de 70.
Por eso la letra número 70 es la letra Ain, o ojo, o esto también significa pues el ojo divino, el ojo que todo lo ve. La letra número 70, la Ain, que es como pues una de las letras bien misteriosas, porque oculta detrás de su simbolismo, detrás de su significado, grandes revelaciones. Entonces de eso se trata, de que cada ritual, para ser sagrado, el que es consagrado, entienda la sustancia, en este caso las aguas de la purificación. Entonces, si se pierde revelación, pues también se pierde la dirección. Por eso cada acto de fe reconfigura tu entorno, porque ya habíamos explicado que la fe es la manera de crear, creer, y entonces al manifestar se le llama fe. Entonces la fe no fue dada o para escapar de los problemas. La fe se nos dio para gobernar sobre las dificultades, solo que le hemos dado mal uso, porque la convertimos en una creencia o en una certeza sin haber creado, y es allí donde pues se desvanece el propósito de la fe, porque también lleva su orden o lleva su rito: crear, creer y luego sí manifestar. Por eso cada cosa física primero fue un pensamiento que se sostuvo, que se sostiene antes de ser esa cosa. O sea que si no se sostiene el pensamiento, se aborta la cosa. O sea, no estamos acá para labrar la tierra y sembrar, y estamos acá para recoger la cosecha. Realmente dice la palabra, porque uno siembra y otro riega, y otro es el que cosecha, porque Yahweh cosecha donde no ha sembrado. Entonces estamos aquí como en el Edén, recolectando la cosecha, cuando el árbol no solamente es árbol, sino que de una vez estás tomando el fruto, en este caso los frutos del Espíritu. Por eso la cosecha está lista, porque hay mucha maldad en el mundo. Cuando nosotros vemos que en el mundo hay maldad, transformamos, moldeamos esa maldad del mundo exterior y la llevamos a la paz interior. Y es allí donde hay una transformación, hay un cambio de manifestación desde adentro hacia afuera. Entonces se entra en ese reposo y empieza a sentirse felicidad, porque nunca encuentras la solución de ningún problema, solo resuelves lo que lo sostiene dentro de ti. Entonces cuando resolvemos eso que sostiene el problema afuera, el problema del mundo exterior desaparece, porque esa fe es un tercer estado, de crear, creer y luego sí fe. Dice la carta del apóstol Pablo a los romanos, a sus discípulos que tenían en Roma, por ahí en el capítulo 10, así que la fe viene con un resultado de oír, y ese mensaje es el mensaje que escucha la palabra del Mesías. Entonces por eso la fe es por el oír, y ese oír viene por el hablar. El cambio de conciencia es un cambio realmente de generación. Se cambia la conciencia, se cambia el gen, y entonces ese gen que se transfiere cambia la generación. Un cambio de civilización, y todo cambia: la salud, la economía, la política, todo cambia en nuestro entorno. Entonces ahí hay una gran diferencia entre la mente superior y la mente inferior. Y por eso es que nos muestra en el ritual de la serpiente cómo Moisés levantaba la vara, es como levantar el ánimo, como la apertura del sepulcro para que Lázaro se levante. La palabra, el nombre Lázaro viene del significado hebreo de desánimo o desanimado. Entonces aplicamos los principios de las Escrituras en los Evangelios. Dice el libro o el Evangelio de Mateo en el capítulo 23, en el verso 25: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Entonces siempre las Escrituras nos muestran una limpieza interna, una purificación desde adentro, porque desde adentro es donde se están generando todas las cosas. Mientras no se limpie la fuente, todo lo demás va a estar impregnado
pues del veneno, de lo que esa fuente esté contaminada. Entonces, por eso viene esa purificación del espíritu, de la mente, porque el mejor trabajo del ser humano y el más importante es sobre uno mismo. Y entonces para ese trabajo hay que hacer un viaje interior y empezar a reformar. Una reforma o una revolución es darle la vuelta. Una verdadera revolución sucede cuando hacemos un trabajo interno y cuando te formaron en pobreza. El estudio pues es el mayor acto de rebeldía, porque no es tirar piedras y romper objetos porque no tienes oportunidades, es realmente salir de la pobreza cuando salimos de la ignorancia. Por eso comprender, para saber cada palabra, cada sonido, cada luz que nos trae esa palabra, pues viene a ser como un símbolo que se convierte en camino, que se convierte en luz, que se convierte en revelación. Y es allí donde empieza a crecer y a conocer y a saber la verdadera revelación, es en la práctica. Por eso la práctica es la verdadera sabiduría. Saber las palabras de poder que están a nuestra disposición. Y por eso, si sucede cuando sabemos que algo está incorrecto, es una reforma primero. Se escucha y se entiende y se acepta, y entonces entra y empieza desde dentro hacia afuera. Y luego sí viene ese avivar, el avivamiento. No podemos estar avivando o empoderando las cosas sin saber qué es lo que se está empoderando, qué es lo que se está avivando. Pues se habla mucho de avivar el fuego del espíritu, pero un espíritu es de acuerdo al pensamiento, de acuerdo a las palabras, de acuerdo al sentimiento y en las acciones que lleva ese pensamiento. Entonces eso es lo que establece una conciencia del mundo espiritual. Cuando nos referimos al Espíritu Santo, al Espíritu Sagrado, pues lleva el pensamiento del Creador, lleva sus leyes, lleva sus sentimientos de misericordia y amor, y lleva la forma como fuimos creados a su semejanza. Entonces a eso se le conoce como Ruach HaKodesh o Espíritu Santo. Y por eso hay que entender la energía para establecer conexión, porque pues esa es la fuente de los sueños. Y si somos prácticamente extensiones del Creador, cuando conectamos con ese plan divino. Y si nos desconectamos, pues somos extensión de aquello que nos reconectamos, y usualmente pues a las costumbres de este mundo que operan en los hijos de desobediencia, que también se le llaman como corrientes, porque pues todos tenemos los dones, cuando la verdadera religión es la religión del amor. Entonces aparece aquí una energía que se conoce como la energía de la muerte. La muerte, la energía de la muerte siempre es fría, siempre es como, por eso dice que en invierno, pues cuando no salgas al Chabán en el invierno. Entonces, cuando el apóstol Juan, Juan el de la Tevilá, no el evangelista, sino el bautista, si es que lo podemos llamar de esa manera, se le conoce como Yohanan el de la Tevilá o Juan el del bautismo, en el capítulo 3 del libro de Juan, dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Está hablando de una creencia. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. La pregunta es, si subió al cielo y descendió del cielo y está en el cielo, ¿dónde está? Entonces no nos damos cuenta que el cielo obedece no solamente la morada del Creador, sino que el Creador mora dentro de nosotros, entonces ubicamos dónde está el cielo. Entonces hay que buscarlo allí donde viene la revelación, dentro de cada uno de nosotros. Entonces, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, ese coma, Adonai, levántate, Señor, es precisamente levantar el ánimo, es saber que esas cosas que te están sucediendo primero ocurrieron en la mente.
Y si la corregimos en la mente, podemos parar la consecuencia en el mundo exterior, el resultado en el mundo exterior. Entonces, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, pues viene allí ese texto que se usa tanto, esto del verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que pues todos los que crean en él tengan salvación. Entonces, ¿cuál mundo? ¿Cuál mundo fue el que amó? No es un globo terráqueo, ni es una esfera, ni es un lugar geográfico. Mundo, en este caso, es el Olán. El Olán es el mundo de la eternidad. Y el mundo de la eternidad no es físico, es energético, porque todo lo físico es pasajero. Entonces es muy diferente a cuando se refiere a este mundo, que se refiere a la palabra Tabel, mundo de mezcla y de confusión. O sea, sigue siendo un mundo pero distinto. Entonces, si nosotros nos dependemos del Tabel, del mundo de mezcla y de confusión, pues es porque en nuestra mente hay una mezcla y una confusión de ideas. Y creamos un mundo que se materializa. Entonces viene el caos. Entonces, por eso, pues Todopoderoso nos permite entender a través del rito, a través del Jucat, de la serpiente de bronce, cómo funciona nuestro mundo interior. El mundo de la fe, el mundo de la creatividad y el mundo por el cual nosotros existimos. Y por eso hay que volver a ese mundo. La partícula re quiere decir volver, o denota ese principio, volver al principio, o sea, cambiar la manera de pensar, que ahí viene arrepentimiento. Y entonces, cuando se vuelve al principio, si lo llevamos al hebreo, al volver al principio, es como ir a la raíz de la cola, como ir al hueso sagrado, al cortis, es al hueso sacro. Y eso en hebreo se le nombra como Eliyahu, y fue traducido como Elías. Por eso dice la Escritura que antes de que venga el Mesías, primero tiene que venir Elías. O sea, si no restauramos todas las cosas como al principio, pues no se manifiesta el Mesías, porque ese Mesías sería un Mesías falso. Por eso, pues lo que está dentro es lo que tomó forma. Forma es lo que está dentro. Por eso se llama información. ¿Cómo fue formado? ¿Qué fue lo que entró allí? Y cuando entra a la mente, lo primero que entra es una idea a través de luz y sonido, a través de una palabra, que lleva un mensaje, lleva una idea, y se convierte en un pensamiento. Y entonces ese pensamiento, que es una idea, se convierte en un concepto, esa idea completa. Y ese concepto viene de un precepto, que es la idea original. A eso es lo que se le llama rito o jukot, la idea del fabricante, la idea original, la idea de Dios. Entonces, esta porción semanal que se le conoce como jukot o mandamientos misteriosos son directamente espirituales, de lo que se conoce como del reino de los cielos. Por eso no son de la carne, son del espíritu, porque son de la esencia misma de la naturaleza divina. Esa fuerza energética, esa energía que purifica, que limpia las impurezas de la muerte. Entonces, allí viene ese ritual sublime que representa las cenizas de la vaca colorada o del becerro, que precisamente el becerro de oro, pues la madre es una vaca, y la madre, el becerro de oro en sí fue una idea. Entonces esa matriz que generó esa idea hay que consumirla, hay que transformarla, hay que cambiarla. Por eso era que se quemaba, entre comillas, la vaca colorada, y sus cenizas mezcladas con aguas puras servían para las aguas de la purificación. Esas son las tinajas que habían allí en las bodas de Caná, cuando Yeshua dio la orden de que las llenaran de agua, y esa agua las convirtió en vino. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí de acuerdo a lo que hemos explicado y ahora aplicado? ¿Cómo conviertes el agua en vino?
Cómo la persona ritualmente limpia toma como ese hisopo que salpique el lugar de la reunión en todo donde se encuentra, en todo lugar donde se encuentra, lo que tome contacto con la muerte. Pues no, ese era un ritual, porque el uso que se le daba a esa agua para quitar las impurezas, pues de los cuerpos como tumbas, como cementerios, entonces esas impurezas sobre la muerte para hacer sombra de vida. Eso es lo que se llama el Chelen, la imagen, conforme a la semejanza del Todopoderoso, porque Él es vida. Entonces, pues ese proceso llevaba 7 días, pero el tercer día, y el séptimo sería limpio. Si no lo anunciaba el tercer día, el séptimo día no sería limpio. Entonces, ¿qué nos muestra este ritual sagrado o este jucat de las aguas de la purificación? Pues un acto de purificación de los pensamientos limitantes. Cómo nosotros podemos dejar salir esos pensamientos que se originaron allí en la mente, pero que realmente vienen de una idea contraria a la idea del Creador. Entonces eso es lo que se conoce como la impureza de la muerte. Por eso cuando viene una idea de venganza, dice: todo aquel que está enojado con su hermano permanece muerto. Por eso dice: ve y reconcíliate con tu hermano y luego ven y trae la ofrenda. Entonces las creencias religiosas pues forman o establecen una roca, una base. Pues la verdadera religión, la verdadera base, debe convertir el agua, que es algo sólido o líquido, debe convertirla en vino. Porque el agua viene de lo que antes era sólido, que ahora está en estado de líquido. Viene el agua, que representa la palabra puesta en acción, porque es la emoción que se siente y se declara. Y entonces en este caso el vino es la manifestación. Si el agua es la palabra, que de acuerdo a la emoción o la energía que lleva esa palabra, y cuando se convierte en acción, el vino representa la manifestación. Entonces, pues ese momento de la promesa, cuando le decimos al enfermo que está sano, lo declaramos sano, y cuando el enfermo se sana, a eso se refiere el vino. El agua es la palabra que hubo que pronunciarla para que se transformara un estado de ser al estado de ser deseado. Entonces, cuando el estado de ser es muerte o enfermedad y declaramos sanidad y vida, cuando eso sucede en el mundo físico, se le llama vino. Por eso la expresión del vino es kiddush, que es santificar, o yayin, que tiene el mismo valor numérico de sot. Las palabras hebreas siempre se pesan como en una balanza. Sot, que quiere decir oculto, de la Ein Sot, el mundo increado, el mundo incomprensible, el mundo oculto. Cuando ese mundo es revelado, entonces aparece el milagro. Sot tiene un valor de 70. Y Yayin también. Entonces, allí viene el agua. Convertir el agua en vino es establecer una manifestación. Entonces ese ritual pues no se entiende, no se tiene explicación. Ayer precisamente hablábamos de esas experiencias vividas cuando algo inentendible pues se manifestó. Entonces pues el religioso vive en el mundo exterior, pero el nacido de nuevo o el iniciado vive en el interior, y por eso es para manifestar en el mundo exterior. Entonces la fe no es andar buscando cosas, la fe es detenernos para crear y darle una nueva forma a las cosas. Y por eso ese lenguaje es un lenguaje en parábolas. En hebreo se conoce como machal o reino, es el lenguaje verdadero del reino. Son imágenes y sonidos que se convierten en acciones. Entonces, cuando leemos allí en las Escrituras, en la instrucción para la vida, conocida como Torah, esa roca que
se convierte en agua y luego esa agua que se convierte en vino, entonces ahora sí entendemos un texto de los 22 cromosomas y el cromosoma 23, que es el que creamos. Entonces llevamos ese número 23, Mateo 23, el verso 23, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la instrucción, de la ley, del orden. Entonces, o sea que el diezmo era externo, y no está mal que lo haga, pero lo que hay que corregir es no dejar de lado lo más importante de la instrucción, que es la justicia, la misericordia y la fe. Si actuamos justamente, si nos vibramos de acorde al corazón del Creador, pues allí aparece la fe, porque creamos y creemos, y entonces se manifiesta eso que creamos y eso que creemos, esto que sirve para salvación. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, la fe sin obra es muerta. O sea que si hacemos una cosa pero no la otra, queda incompleta. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Bueno, entonces cuando entendemos este rito sagrado, empezamos a ponerlo en práctica, limpiar las impurezas de la mente y las del corazón, todo aquello que esté encriptado allí, también en cualquier órgano, esto de acuerdo pues a la manifestación en el templo que es el corazón. Por ejemplo, si es un hígado, pues son iras reprimidas que hay que depurar. El hígado viene a ser como el filtro, que hay que estar limpiando, porque son muchos los pensamientos negativos o pensamientos de toda índole que están siendo filtrados en el hígado. Y por eso, pues si el agua son las emociones que se convierten en acciones, como de la psiquis o de la energía que trae esa huella, que trae un molde para crear en la mente ese hombre interior o ese ser interior. Si el vino es la aplicación, en el momento de la manifestación. Entonces por eso, pues al entenderlo, pues volvemos a la era mesiánica, donde con el solo hecho de pensarlo, ya sucede. Ese es el cumplimiento del verdadero adorador en espíritu y en verdad. Podríamos llamarle judaísmo si se habla de una religión, pero no las creencias de un pueblo que toma algunos conceptos de las escrituras y los vive o los experimenta en el mundo exterior. Por eso viene aquí la exhortación. Escribas era el jaján, que tiene mucho conocimiento o mucha sabiduría de acuerdo a los sonidos y las palabras. Escribas, dice: ay de vosotros, guías ciegos. Entonces, ¿a quién le está haciendo el reclamo? A los escribas y fariseos, hipócritas, porque la palabra para fariseo no es el que le dice una cosa y hace otra, como tenemos la percepción en nuestra cultura. Fariseo viene de la palabra pruchín, y pruchín quiere decir recto conforme a la escritura. Entonces aquí vemos que exhorta al liderazgo encargado de llevar la esencia de las palabras y la rectitud de ellas. Entonces no estaba simplemente enojado con unas personas que estaban ejecutando esa labor, que no estaban siendo de la manera correcta, sino con todas las generaciones de toda la humanidad.